La manzana hizo que Mel sintiera náuseas. A medida que avanzaba hacia el norte por Nightmare Row, los síntomas parecidos a la gripe le llegaron con más fuerza que antes. Su visión exhibió ese tinte amarillo de nuevo, y su cabeza se sentía como si estuviera cargada de plomo. Llegó a uno de los callejones laterales justo cuando la urgencia de vomitar se volvió tan abrumadora que rápidamente dobló la esquina y devolvió todo. Gracias a Dios no había infectados esperando para emboscarla. El vómito hizo que sus piernas temblaran, por lo que se sentó en el suelo, con la espalda contra el edificio. El hedor de su vómito era horrible, cosa que lo obligó a ponerse de pie al instante y moverse al otro lado del callejón, solo para nuevamente dejarse caer allí durante unos minutos. Necesitaba descansar. Buscó en la mochila para recuperar la botella de agua que había comenzado a beber antes. Unos pocos tragos enjuagaron su boca y le quitaron el mal sabor. Mel estuvo tentada de terminar lo que quedaba, pero eso la dejaría con solo una botella, así que le puso la tapa y la guardó. Ella consideró una pequeña victoria el hecho de que tuviera la fuerza de voluntad para hacerlo. Al menos salvó unos 3 o 4 tragos más. Era tarde en la mañana y el sol estaba realmente caliente. Ella no había llegado tan lejos como esperaba desde que partió esa misma mañana. Todavía le quedaba un largo camino que recorrer para llegar al parque. Ni siquiera había llegado al estadio todavía y se sentía demasiado agotada. No sabía si podría encontrar la fuerza para levantarse de nuevo y seguir adelante. Mel se cuestionó si debería agarrar el revólver y pegarse un tiro ahora mismo. Sentía que estaba a punto de convertirse. La enfermedad fue a peor. Su amargura por la situación la llevó a empezar a culpar. Todo por culpa de los malditos juegos. Mel se arrepintió de haber entrenado para competir en ellos. Encontró el arma. De alguna manera parecía más pesada, y se apuntó a la 100 por segunda vez ese día. Sería tan fácil. Solo debía apretar el gatillo y acabar con todo. Eliminar del mundo a un potencial infectado más. Pero ella dudó y finalmente bajó su brazo. Quería volver a llorar y sentir pena por sí misma, pero en su lugar repitió el mantra que le enseñó su entrenador: respirar hondo y entrar en el estado de la nada absoluta. El entrenador Barnes estaba orgulloso de que Mel haya conseguido calificar para los juegos. Eso llenó el corazón de Mel de alegría. Significó mucho para ella, porque respetaba a su mentor. Mel era un estudiante de último año en ese momento, por lo que cuando se llevaron a cabo los juegos ese verano, ella ya se habría graduado y estaría preparándose para asistir a su primer año en la universidad. Sin embargo, fue un honor poder correr en la carrera de parkour. Ese tipo de deporte era relativamente nuevo en el plan de estudios de educación física en la escuela. Empezó como entretenimiento después de sus estudios, pero rápidamente se convirtió en una actividad a tiempo completo, ya que al igual que el resto de la juventud del mundo, también quedó fascinada con el exótico deporte de correr y saltar cualquier obstáculo. Mel consideraba el parkour más como una disciplina que como un deporte. Sin embargo, fue extremadamente físico. Los principios involucrados en el uso del cuerpo y el entorno para impulsarte lo más rápido posible, por lo tanto, había muchos saltos, carreras, escaladas, caídas, ruedos y casi cualquier otro acto corporal que pudiera nombrar. Después de un par de años de practicar el parkour, el entrenador de Mel la calificó como una gran atleta, que tenía la capacidad de llevar a casa el oro. Los Juegos Globales atrajeron la atención principalmente por la ubicación propuesta. Harran, claro. Era un lugar con una larga y fascinante historia. Era un destino de viaje único para cualquiera que quiera experimentar el universo islámico del este de Turquía, o el más cristiano de los países entre Armenia o Georgia. Payot, por su parte, estaba promocionando el gran evento con una declaración para la paz mundial. Cuando los Wyatt llegaron un jueves, la primera impresión de Mel de Harran fue que capturó exactamente lo que su imaginación había sugerido que sería: un lugar lleno de gente ocupada e inmersa en una cultura muy ajena a la suya. La comida, la ropa y el idioma estaban tan lejos como uno podría esperar. Harran era extraña y maravillosa a la vez, antigua y moderna, única en su solitaria historia. El Hotel Harran, recientemente construido, fue uno de los varios en la ciudad utilizados por Payot y los atletas. Los Wyatt estaban impresionados de que una estructura tan contemporánea pudiera coexistir con todos los demás edificios antiguos que lo rodeaban. Otra razón para tener el evento en Harran fue que el emblemático estadio celebraba su inauguración. Estaba destinado a ser una de las principales atracciones para los turistas, debido a la esperanza de que se usaría con frecuencia para importantes eventos deportivos. Fue por el estadio que Ciudad Nueva se construyó a su alrededor, y si alguien no tenía ganas de caminar hasta allí desde el hotel, los autobuses también estaban disponibles. Con los medios de prensa y los espectadores viajando para ver los juegos, significó miles de personas de lugares distintos descendiendo sobre Harran esa semana. Su padre le recordó a Mel que los juegos no eran lo mismo que las Olimpiadas. Los atletas estaban obligados a pasar medio día en el estadio, de sábado a martes, para entrenar y ensayar la ceremonia de apertura, en la que Mel se ofreció como voluntaria. El tiempo libre podría pasarse haciendo turismo. Los líderes públicos de Harran estaban haciendo todo lo posible para hacer que los visitantes se sintieran bienvenidos.
El presidente Hamid se dirigió a todos los atletas en la primera reunión después de su llegada, agradeciéndoles por sus habilidades y trayendo un mundo de paz a Harran. ¿La paz mundial? Sí, claro. Vaya si se equivocaron en eso. La ira que sentía Mel por la situación en realidad le quitó las náuseas. Se sentía bien del estómago, por lo que bebió otro trago de agua antes de ponerse de pie. La ira, en cierto modo, la ayudaba a continuar. Ahora era evidente que los síntomas similares a los de la gripe iban y venían. Aún no estaba segura, pero supuso que los intervalos entre los ataques se acercaban cada vez más. En este punto, sin embargo, eran impredecibles. Una cosa era segura, aún no se había convertido. Por experiencia de ella, las personas que había visto transformarse lo hicieron a las pocas horas de haber sido mordidas. Otros, sin embargo, no lo hicieron durante 24 horas o más. La guardia del hotel no tenía datos concretos, pero un tipo se había exiliado a la calle después de que lo mordieran y no se convirtió durante casi 30 horas. La víctima se quedó afuera del hotel porque no tenía a dónde ir y los demás lo vieron convertirse desde las ventanas. Tal vez tenía algo que ver con la composición genética de una persona. Hasta el momento, Mel había durado aproximadamente 13 horas, lo que no está mal. Eso fue alentador. Tal vez solo tenía buenos genes. Empezó a caminar, pero se dio cuenta de que aún sostenía el revólver. Después de devolverlo a la mochila, Mel recogió el bate de béisbol y siguió adelante. Mel eventualmente cruzó otra gran intersección, justo cuando 3 infectados serpenteaban hacia ella desde la calle transversal. La vieron, gruñeron y se movieron un poco más rápido. Mel empezó a correr, fácilmente dejándolos atrás, pero más infectados aparecieron en el bloque de adelante, a cierta distancia. Lograron ver a la atleta y se dirigieron hacia ella. Mel redujo la velocidad a un trote, miró hacia atrás para ver dónde estaba el primer grupo y se dio cuenta de que estaba atrapada, infectados por delante y por detrás. Por suerte era mediodía y avanzaban lentamente, con torpeza. Mel aceleró el paso hasta que estuvo a velocidad de carrera. Varios infectados más parecieron salir de una carpintería, atraídos por el movimiento de la joven. Los infectados frente a ella estaban 50 metros más adelante, luego 40, 30, 20. Las criaturas instintivamente extendieron sus brazos para atraparla, así que ella preparó el bate para detenerse a pelear. El impulso que había generado la llevó contra el grupo con tremenda fuerza. Era como si una bola golpeara los bolos. Ella balanceó el bate y derribó a un hombre. El infectado chilló e intentó seguirla, pero simplemente no tenía la capacidad. En un minuto, Mel se había distanciado lo suficiente como para reducir la velocidad y recuperar el aliento. Por unos segundos se sintió mareada y temió volver a vomitar, pero pronto se recuperó. Se movió a un lado de la carretera y se acurrucó en una alcoba frente a una tienda, hasta que los pálpitos desaceleraron. Entonces aprendió que definitivamente podía dejar atrás a los infectados. Si ella corriera todo el camino hasta el estadio, estaría allí en unos minutos. Sin embargo, corriendo también llamaría la atención, así que decidió que lo haría solo si y cuando sea necesario. Mel siguió adelante con su método de avance más lento, A B, a C. Lo mejor era buscar refugio, detenerse, observar y luego proceder. Así, una y otra vez. Cuando llegó a la mitad del bloque actual, se encontró con una barrera hecha de vehículos accidentados, un autobús y varios autos, algunos de los cuales todavía ardían después de haber sido quemados hasta quedar carbonizados. El único camino era un espacio de no más de 1,5 metros de ancho entre los vehículos, que servía como un paso artificial. Esa era la única forma de avanzar. Mel examinó ambos lados de la calle. No había nadie alrededor. Caminó hacia la abertura y comenzó a avanzar, cuando 2 disparos perforaron el aire. Las rondas golpearon el pavimento terriblemente cerca de los pies de Mel, astillando el asfalto y obligándola a retroceder de un salto. ¿De dónde vinieron los disparos? ¿Era este el francotirador del que había oído hablar? A ella las descargas le sonaron como si las armas estuvieran directamente encima de ella. Mirando hacia arriba no vio nada, pero luego examinó los edificios a ambos lados. Un hombre se asomó por la ventana de un 4º piso que estaba a su izquierda. Le apuntó a Mel con su rifle. Otro hombre con un arma era visible en la ventana del 3er piso del edificio a su derecha. Uno de los tiradores gritó algo en árabe. Mel respondió que no hablaba el idioma. Ambos hombres se agacharon en sus respectivos edificios. Por unos segundos, Mel no estaba segura de qué se suponía que debía hacer. Un hombre diferente apareció en la ventana de la izquierda. Él gritó en inglés si es que Mel había sido mordida. Una vez más, ella mintió que no. El hombre le preguntó qué estaba haciendo allí, y Mel le contó que solamente estaba buscando a su hermano. El hombre le ordenó que permaneciera allí sin moverse.
Mel escuchó un crujido al otro lado de la barrera, y al cabo de un minuto salieron del edificio de la izquierda 3 hombres armados. El hombre, quien había hablado en inglés, estaba al frente. Parecía tener unos 40 años, tenía mucho vello facial y llevaba puesto un fez. El hombre le preguntó quién era ella, a lo que la chica dijo si eso realmente importa. Luego dijo que se llamaba Mel y fue una atleta en los juegos, una sobreviviente. Los ojos del hombre se entrecerraron incrédulos. Entonces le preguntó si era americana, y Mel afirmó serlo, como si eso supusiera un problema. Por último, el líder consultó sobre su ruta, y una vez más, Mel no quiso decir nada sobre la anticina y el posible baúl del SAI que cayó en el parque. Simplemente dijo que quería llegar a la plaza de la ciudad y buscar a su hermano que estaba perdido. El hombre le dijo que probablemente esté muerto y ya forme parte del ejército de infectados. La franqueza de este señor no dejaba lugar para la simpatía. Mel lo miró fijamente y finalmente respondió que quizás tenga razón, pero de todos modos iría, y continuó insistiendo en que la dejaran pasar. El hombre dijo que la plaza de la ciudad es muy peligrosa y los infectados están por todos lados. La chica dijo que lo sabía, pero no le importaba. Si no lo intentaba por su cuenta, jamás se lo perdonaría. El hombre respondió que no tendría que perdonarse a sí misma, porque de todas formas iba a morir o se convertiría en un infectado más. Mel sintió cómo su enfado iba en aumento. La rabia era una pequeña bola de fuego en su pecho, que sabía que crecería mientras reflexionaba sobre la ridiculez de las preguntas del hombre y la audacia de haberle bloqueado el paso. Pero pudo controlarse, y simplemente preguntó lo que estaba ocurriendo realmente allí. El hombre con el fez la estudió un momento y se encogió de hombros. Al final dijo que ellos eran la policía de Harran, sobrevivientes al igual que ella. Aún continuaban haciendo su labor, incluso si no recibían un pago y su ciudad estuviera moribunda. Lograron mover todos los vehículos el día anterior, lo que les permitía eliminar a cualquier infectado que intentara cruzar. Sarcásticamente lo llamaban su control de inmigración. También admitió que hay una gran cantidad de personas no infectadas viviendo en ese bloque, escondidos en los edificios. Sus familias solo se aseguraban de que todos estén seguros. Mel le reclamó los disparos iniciales. ¿Qué ocurría si una persona no infectada pasara por ahí? El hombre se escudó tras la excusa de que son tiempos difíciles. Les exigen tomar fuertes medidas. Vigilan la calle solo durante el día, aunque no pueden hacer nada al respecto por la noche. Es muy peligroso. Simplemente se resguardan y se aseguran de que los infectados no puedan ingresar. De pronto, más personas, hombres, mujeres y 2 niños, emergieron de los edificios a su izquierda y derecha. Mel no pudo evitar notar a 2 chicas que casi parecían de su edad. Una de ellas saludó a Mel, pero enseguida otro guardia la silenció. Justo cuando un hombre canoso, también vestido con un caftán y un fez, se unió al resto del grupo. El anciano caminaba con la ayuda de un bastón. Por la forma en que todos lo respetaban, Mel pensó que se trataba del verdadero líder. El hombre mayor se presentó como Ismet, hablándole a Mel en inglés. A pesar de su irritación, la chica trató de ser lo más amigable posible. Se presentó amablemente y dijo que tenía la esperanza de que habría sobrevivientes no infectados por la zona. También ella estaba feliz de verlos y preguntó cuántos eran en su comunidad. Ismet respondió que allí vivían 19 personas. Una mujer mayor, que llevaba un pañuelo en la cabeza, se unió a Ismet y miró con recelo las mangas del rompevientos de Mel. Le habló en árabe a Ismet, y él asintió. El anciano le preguntó a la joven el motivo de llevar una chaqueta con el calor que estaba haciendo. Mel respondió que por las noches siente frío, simplemente olvidó quitársela. Ismet notó enseguida que la manga estaba rota y tenía sangre. Mel, casi instintivamente, dijo que se había cortado al intentar cruzar una cerca. Ismet insistió en que se la quitara. Una repentina tensión se apoderó del grupo de supervivientes. La mujer, probablemente la esposa de Ismet, escupió algunas palabras que sonaban ásperas. Mel se negó, pero no pudo evitar el nerviosismo en su voz. Entonces, Ismet le preguntó si había sido mordida. Otra vez, Mel lo negó. La mujer dijo algo bruscamente en árabe. Algunos de los otros murmuraron en respuesta. Mel no necesitaba una traducción. Era obvio que la mujer pensó que había sido mordida. La joven volvió a insistir que no estaba infectada. Ismet perdía la paciencia. Ya no simplemente ordenó que Mel enseñase sus brazos, sino también sus pantorrillas. Solo así estarían seguros de que decía la verdad. La frustración y la ira de Mel estallaron de golpe. La chica gritó que la dejaran pasar por su maldito camino para no molestarlos más. Se negaba profundamente a enseñar su marca. Varias armas apuntaron hacia ella. La mujer de Ismet gritó que la mataran. Les dijo que Mel fue mordida. Uno de los hombres estiró la mano e intentó quitarle la chaqueta, pero Mel se dio la vuelta, lista para golpearlo con el bate. Los demás se prepararon para disparar, pero Ismet levantó una mano y dio una orden en árabe. El tiempo se congeló. Todos, incluida Mel, se quedaron quietos como estatuas.
La joven atleta miró a Ismet y suplicó que la dejara ir. Aún no se había transformado, no había necesidad de dispararle. Mel pedía por favor que le diese una oportunidad. Luego miró a las dos chicas que tenían su edad. Las expresiones en sus rostros habían cambiado de bienvenida a desconfianza. Mel le dijo a Ismet que tenía un poco de pan y podía quedárselo. Ella escarbó rápidamente en su mochila, sacó el trozo restante de comida mohosa y se lo tendió. La esposa de Ismet volvió a hablarle en su idioma. Tenía la intención de menospreciar a Mel, pero el líder le respondió con una voz más suave. Luego se volvió hacia sus hombres y gritó otro pedido. Todos bajaron las armas, pero permanecieron alerta. Ismet le hizo una seña a Mel con la mano para que lo acompañara. Ella lo hizo y él la condujo a través de la abertura al otro lado de la barrera. Ismet le dijo que era libre de irse, le deseó buena suerte y que no regresara por allí. Mel asintió con la cabeza y dio las gracias. Un disparo inesperado los sobresaltó a todos. Mel se dio la vuelta para ver que uno de los hombres abatió a un infectado que apareció en el camino. Ismet insistió en que debía irse antes de que más de ellos vinieran, dado que el sonido de los disparos los atrae. Luego extendió la mano, tomó el trozo de pan mohoso que aún tenía Mel en su mano y le dio la espalda. Conmocionada y enojada a la vez, Mel caminó hacia adelante, manteniendo el rumbo fijo, mientras el pequeño grupo de supervivientes observaban su progreso, hasta que fue un mero punto en la distancia.